El proceso de urbanización. Buenos días, niños. Hoy día vamos a iniciar nuestra tercera unidad del año. Como ustedes lo ven, el proceso de urbanización. Esta es una unidad más bien de carácter técnico. Ya entramos ya derechamente en aprender cómo se construye una ciudad y cómo funciona el sistema de la ciudad. Pero para esta clase vamos a ver la ciudad y lo urbano. Comencemos entonces. ¿Qué es el proceso urbano? El proceso urbano consta de una sucesiva concentración de población en las urbes y por ende con ella va acompañada la concentración de actividades económicas ligadas obviamente a la ciudad. ¿Y qué tenemos aquí como actividades económicas? La industria, el comercio, los servicios en general, dejando a un lado entonces las actividades primarias. ¿Por qué las personas emigran a las urbes? ¿Qué las atrae? Emigran en busca de empleo, sin duda alguna, porque como ya vimos, la concentración de actividades económicas más diversas genera entonces una oferta de empleos mayor que en las zonas rurales. Después tenemos el acceso a servicios sanitarios. Los servicios sanitarios como eh, el hospital, el consultorio, las farmacias, los especialistas, se encuentran obviamente más concentrados en las ciudades que en las zonas rurales. Nosotros sabemos que en las zonas rurales más bien hay postas, hay pequeños consultorios de emergencia básica, pero no encontramos eh, establecimientos que operen con mayores complejidades. También tenemos la educación superior. En general en las zonas rurales hay educación primaria, en algunas educación secundaria, pero la educación superior es la que genera entonces una fuerte migración anual, eh, que en este caso y este año se ha visto obviamente cortada por la pandemia. También tenemos acceso a Internet y a la electricidad, servicios básicos para la vida actual y que han permitido entonces poder generar o mantener una serie de actividades gracias a esta alta tecnología. También tenemos acceso al agua potable. Si bien en muchas zonas rurales hay agua potable rural, en otras no existe, sobre todo, por ejemplo, en la parte norte de nuestro país, donde es muy escasa el agua, y ahí entonces el agua llega a través de camiones aljibes, o porque el mismo dueño o dueña ha tenido que desarrollar y gastar ya en la profundización de pozos para llegar a las napas subterráneas. También tenemos una ausencia del gobierno. En general, las zonas rurales en todo el mundo son bastante distantes de las autoridades y de los servicios administrativos del Estado. Entonces, ahí no vamos a encontrar, por ejemplo, una oficina de impuesto interno o el registro civil o cualquiera de las oficinas públicas. Todo hay que hacerlo en la ciudad. Lo mismo tenemos con el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda, si bien es en general, es a lo largo de todo el país, pero en las zonas rurales el acceso a la vivienda es bastante limitado. En cambio, en las ciudades tú puedes encontrar variedad de viviendas, variedad de precios y muchos formatos distintos para poder acceder a la vivienda, por ejemplo, el arriendo. Y finalmente tenemos el acceso a mercados más amplios y diversos, como mercados de la ropa, mercados de zapatos, de autos, de muebles. Entonces nosotros nos podemos ir a pasear
por una serie de tiendas antes de llegar a comprar. En cambio, en zonas rurales esto no es así y generalmente encontramos pequeños comercios muy básicos que ayudan a la mantención de un hogar, pero en su nivel más simple. Por lo tanto, con todos estos elementos que llevan a las personas a emigrar a las urbes, se construye un paisaje humano, que es la ciudad, que tiene obviamente ciertas características. Pero aquí nos encontramos con el primer problema. ¿Y cuál es este primer problema? ¿Cómo definimos este paisaje urbano? Entonces, comienza el estudio por parte de los geógrafos, por parte de los arquitectos, de los urbanistas, de los sociólogos, comienza el estudio de qué es efectivamente ciudad y qué es y qué diferencia, dónde, en qué minuto de este trayecto entre ser rural a ser urbano se generó la diferencia. Veamos entonces qué se usa para definir aquello que es ciudad y por ende aquello que es urbano. Comencemos. La primera definición o el primer criterio en realidad para definir lo urbano es el volumen demográfico, es decir, el número de personas que vive en una ciudad. Lamentablemente, esto no es universal, no es un criterio universal, es un criterio que se usa en cada país. Entonces, por ejemplo, en Suecia, que es un país con poca población, basta que se reúnan 200 personas a vivir en un espacio con casas, con calles, con luminaria, para que eso se transforme en ciudad. Ese núcleo sea llamado ciudad de. En cambio, en Francia, por ejemplo, no basta con 200 personas, porque Francia tiene una población muchísimo mayor que Suecia, por lo tanto, entonces, ¿qué se establece como criterio? Se establece el criterio que se necesitan 2.500 personas para poder formar una ciudad. En tanto, en Japón se necesitan muchísimo más. Japón es un país densamente poblado, y ahí se necesitan 300.000 personas para que pueda entonces considerarse una ciudad. ¿Y qué pasa con Chile? Chile ha determinado que para que un espacio sea considerado ciudad necesita de 5.000 habitantes. Ese es el primer criterio. Como ustedes pueden ver, entonces varía muchísimo porque depende mucho de la población total del país. Sigamos. Tenemos también densidad y concentración de la población. ¿Se acuerdan? Si ustedes recuerdan, densidad es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, eso determina una concentración de población en un determinado espacio, en una determinada área o región. Y ahí empiezan también los problemas. ¿Qué problemas tenemos ahí? Tenemos el problema de que para ciertos países la densidad, ya, es decir, la acumulación de personas por kilómetro cuadrado es súper variable. Entonces, si bien en las ciudades tenemos densidades generalmente altas de personas, porque vivimos todos uno al lado del otro, ¿ya? Hay zonas como en China o en la India, que son zonas rurales netamente, que tienen la misma densidad y concentración de población que una ciudad. Por lo tanto, entonces, es un criterio que depende mucho de la realidad poblacional de cada país.
en general, en general, ¿ya? Los países ¿ya? Usan más bien el volumen demográfico y, y la densidad, las dos cosas juntas, para determinar entonces qué es ciudad. Pero esto no basta, porque tú puedes vivir, por ejemplo, como en Chile, con 5.000 personas más a tu alrededor, pero no generar otra cosa más que eso, que vivir ahí. Por lo tanto, entonces, para otros geógrafos, es muy importante establecer diferencias que van más allá del número de personas. Y por eso entonces hablamos de la base económica. La base económica es en el fondo la cantidad de actividades económicas que se desarrollan en ese espacio donde viven 5.000 personas, como en el caso de Chile. ¿Ya? ¿Y qué tienen que hacer? Diferenciarse de las zonas rurales. Para ello, entonces, ¿cómo te diferencias? Desarrollando actividades secundarias, como la industria, y actividades terciarias, como los servicios, ¿ya? Y el comercio. Si todo eso está concentrado y la población vive de eso, es el motor de estas actividades, también hablamos de ciudad. Pero también tenemos aspectos morfológicos. Veamos entonces en qué consisten estos aspectos. Ya. El aspecto morfológico tiene relación con la forma que adoptan las ciudades. Nosotros ya vimos en la segunda unidad, que tomó casi todo el semestre pasado, vimos que las ciudades a lo largo de la historia van cambiando sus aspectos. Muchas ciudades y por muchos siglos fueron ciudades amuralladas, como una forma de protegerse de los enemigos, de las inclemencias del tiempo, etc. Y de una forma de acotar en el fondo el límite de la ciudad. Pero a partir del siglo XIX la situación fue contraria. Se abrieron las murallas, se tumbaron estos muros y se comenzó entonces a expandir la ciudad y comenzó a construirse edificios de grandes alturas. Y comenzó entonces a cambiar el aspecto de la ciudad. Y como vemos hasta el día de hoy, porque todos hemos nacido en ciudades, ¿qué tiene que tener una ciudad? Calles principales y secundarias, plazas, áreas verdes, en general, edificio, un centro administrativo muy determinado, casas, barrios, sectores industriales, zonas de comercio, etc. A eso se refiere el aspecto morfológico, a lo que da en el fondo la forma de ciudad. Después tenemos otro aspecto más, que es la heterogeneidad social. ¿Qué nos referimos con ello? Nos referimos entonces a la variedad de población que vive en general en una ciudad. No solo desde el punto de vista racial o étnico, sino también desde el punto de vista económico o socioeconómico. Dentro de una ciudad podemos encontrar varias clases sociales, podemos encontrar varios grupos y subgrupos sociales, como por ejemplo son los inmigrantes. Podemos encontrar descendientes de colonos, como en el caso, por ejemplo, del sur de Chile, que muchas ciudades tienen ya descendientes de los colonos alemanes o suizos o italianos, o nosotros mismos acá en Santiago, que hay colonos y descendientes de ellos que son chinos, palestinos, turcos, etc.
También están todas las oleadas de inmigrantes actuales que van ocupando espacios y zonas dentro de una ciudad y van generando entonces barrios específicos. La heterogeneidad social es muy importante porque de alguna manera también determina los rasgos de una ciudad desde el punto de vista humano. Esto nos lleva a una de las grandes características y de los criterios para definir lo urbano, que son los modos de vida, lo que se llama la cultura urbana. Y aquí nos encontramos, como muy bien ya lo decíamos anteriormente, una enorme diversidad, pero dentro de esta diversidad podemos encontrar elementos comunes. ¿Qué elementos comunes podemos encontrar? Primero, que todos conviven dentro de un espacio acotado, ¿ya? Generalmente nos encontramos en el centro de la ciudad, haciendo trámites, comprando en algún sector, como por ejemplo un mall, ¿ya? Eh, hay una, hay una forma de vivir distinta, donde la tecnología es muy importante, en donde los espacios de áreas verdes son muy acotados y por lo tanto no siempre están para todos, donde la riqueza convive con la pobreza y convive con sectores medios, ¿ya? En donde la diversión pasa a ser un elemento muy importante, igual que el ocio, ¿ya? Porque generalmente los fines de semana son los días, digamos, acotados o designados para esas labores de ocio y de diversión, ¿ya? Donde el trabajo genera mucho ir y venir, un flujo constante de personas de tal a tal hora y las horas peak en el tráfico. Hay, hay muchas enfermedades asociadas al estrés, etcétera. Entonces hay modos de vida que son distintos a lo rural, que es un sector más tranquilo, donde los tiempos están determinados más bien por la naturaleza, donde la lejanía de una vivienda con la otra genera entonces una vida familiar más intensa, donde la diversión está muy, muy acotada porque hay que ir a la ciudad o hay que organizar un espacio de diversión que también a su vez está muy limitado. También tenemos una capacidad innovadora y vocación difusora. Es en la ciudad, sobre todo a partir del siglo XIX, donde nacen los grandes experimentos, grandes instrumentos tecnológicos, toda la revolución industrial y tecnológica que hemos vivido del siglo XIX, el XX y lo que tenemos de XXI, ha sido en la ciudad, no ha sido en otro sector. Y esto genera entonces que desde la ciudad se difundan esta tecnología, este bienestar o eh, estas experiencias científicas se difundan hacia las zonas rurales. Ahí tienen ustedes el internet, el teléfono, el auto, la luz eléctrica, etcétera. ¿Y esto qué genera? Genera otro criterio muy relacionado, que es la centralidad. La ciudad se ha ido convirtiendo en un núcleo, en un centro de expansión, pero también en un centro que atrae a muchas personas por las facilidades de acceso que da, aunque no siempre es una mejor calidad de vida, pero sí te da el acceso a una serie de elementos, como lo vimos al principio, como el agua potable o el tipo de vivienda o la educación superior, ¿ya? Y esto genera entonces que la ciudad termine siendo un imán centralizador de la población.
Esto se nota mucho, especialmente en países de América Latina, en donde nuestras ciudades capitales son tan gigantes porque atraen constantemente mucha población, no solo rural, sino también población de otros países, como lo hemos visto en los últimos 20 a 30 años. Es así entonces que el paisaje, de un paisaje netamente rural, vamos pasando a un paisaje urbano. Y aquí tenemos entonces una ciudad sueca, ¿ya? ¿Se acuerdan que apenas ellos necesitan 200 habitantes para poder designar a un espacio como ciudad? Tenemos espacios como el australiano, en donde la población para generar ciudad necesita ser más de 1000 personas. Tenemos el caso francés, que necesita de más de 2000 personas, por lo tanto, como vemos, las ciudades son más extensas, el espacio urbano es más organizado y también muy, muy extenso y va adquiriendo distintas formas en la medida que crece. Y en Estados Unidos, como en Japón, se necesita de más cantidad todavía de habitantes para generar entonces una ciudad. Altamente, si ustedes se fijan, son ciudades que tienen una morfología, es decir, una forma específica, muy distinta al paisaje urbano. Ahí hay mucha concentración de edificios, como ustedes pueden ver, que pueden ser casas o edificios de altura, ¿ya? El paisaje cambia porque es una creación netamente humana. La naturaleza apenas es invitada un poquito a este espacio cultural humano que es la ciudad. Y también tenemos acá este paisaje, un paisaje que en este caso, en estas fotos, ¿ya? Nos determina los distintos estilos de vida que ya hemos visto que existen en la ciudad. Comercio, la compra diaria, el ir a la universidad o a los estudios superiores, juntarte con otras personas distintas, convivir más estrechamente con otros. Los viajes, tanto al interior del país como al exterior, porque ¿dónde están los aeropuertos? En las ciudades principales. Tenemos eh, la habitabilidad con alta densidad, como son los edificios de departamento, en donde en pocos metros cuadrados pueden llegar a vivir cientos de familias. Tenemos el acceso a los supermercados y las ferias, que es lo que nos relaciona con el mundo rural. Y finalmente también tenemos espacios bastante deprivados, bastante pobres, ya que son las llamadas chabolas o campamentos o poblaciones callampa o favelas, dependiendo obviamente de cada país. Por lo tanto, entonces, y para resumir, el espacio urbano eh, finalmente se establece como una creación humana, un espacio acotado en una zona con una morfología específica que la dan las calles, que la dan las avenidas, los edificios, los barrios, ¿ya? Y que varía en términos poblacionales, porque cada país determina cuál va a ser el elemento o el número de población que determinará una ciudad. Por lo tanto, entonces, chicos y chicas, ya nos aproximamos entonces a este que va a ser llamado y que es llamado el proceso de urbanización. Aquí tenemos los elementos, por lo tanto, más básicos: la ciudad y lo que ella trae como consecuencia, que es lo urbano. ¿Ya? Este estilo de vida, esta forma de vivir distinta al mundo rural.
Vamos a dejarles entonces actividad para esta primera clase de esta tercera unidad. Que estén muy bien y espero verlos pronto. Chaito.